La Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC Capítulo Nuevo León participa activamente en el Congreso Internacional de Derecho Comparado, organizado por el doctor José de Jesús Navega Macías, presidente nacional de nuestra academia. Han transcurrido 5 meses desde que diera inicio el Congreso Internacional de Derecho Comparado, único en su género y referente a nivel internacional, y esto lo confirman las participaciones de más de 400 expertos en derecho comparado de todas las latitudes. Aquí es preciso mencionar que estamos enlazados en este momento con universidades, colegios de abogados, de profesionistas, cámaras de comercio, ciudadanos de Europa, Asia, parte de África, las Américas y el Caribe. Con el favor de la audiencia, cedo la palabra al maestro Jesús Humberto Garza Cantú, presidente del capítulo Nuevo León de la Academia Mexicana de Derecho, para que dé lectura a una breve síntesis curricular de nuestro conferencista invitado, el maestro Ricardo Castro Garza, quien expondrá el tema tendencias derivadas de los convenios internacionales. Por favor, maestro. El maestro Ricardo Castro Garza encabeza el grupo de práctica laboral y compensación, es a nivel nacional, catedrático en la maestría de Derecho Laboral en la Universidad de Monterrey y miembro del Consejo Directivo de la misma institución. Ha sido representante del sector empresarial en distintos países, como es el caso, entre otros, Alemania, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Holanda, India, Polonia, República Checa, Singapur y Suiza. Es instructor de temas laborales en el estado de Nuevo León para líderes empresariales y sindicales. Lo mismo es representante del sector maquilador en México en el Consejo Nacional de la Industria de la Exportación, representante del sector empresarial en la misión laboral permanente en México en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Ha sido galardonado por su trayectoria con el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional 2019, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coautor del libro La Reforma Laboral en la Legislación Mexicana, publicado en este año 2020. Demos paso al expositor. Que bueno, es una síntesis de los temas más importantes que hemos encontrado respecto de este tema tan relevante para su servidor y para muchos que nos dedicamos a esto. En principio, poner en la agenda el marco legal, los tratados internacionales y un poquito los antecedentes, sin entrar mucho a detalle para que la carnita de la plática pues sea precisamente lo que pudiéramos tomar como información que al regresar a nuestras oficinas, a nuestros cargos que tenemos de responsabilidad, cualquiera que sea esta la organización a la que pertenezcamos, pudiéramos tener una idea un poquito más clara de lo que debemos hacer o de lo que podemos hacer para mejorar nuestro entorno. También compartir con ustedes los temas más importantes relacionados con la reforma laboral. En este caso se trata de mi país, en México. También lo que ha sucedido con el tratado trinacional que ha celebrado México relativamente de manera reciente y que comenzó a tener vigencia el 1 de julio pasado, desde luego del 2020. ¿Cuáles son las tendencias que vemos a nivel global, a nivel país? Y finalmente algunas recomendaciones muy puntuales. Entonces, bueno, la verdad es que esta plática está programada para concluir en un poco menos de una hora y trataré de compartir con ustedes lo que hemos encontrado y lo que pensamos que pudiera mejorar el entorno laboral
por lo menos en nuestro país. Pero bueno, darles una idea de lo que está sucediendo en México y de los retos también importantes que tienen los tres sectores. Me refiero con esto a las empresas, a los sindicatos y sin duda a los gobiernos. Existe una información también importante respecto de cómo se han alineado los elementos que conforman las relaciones laborales en el mundo. Tenemos información donde hay algunos antecedentes que hemos vivido en la Organización Internacional del Trabajo. Hemos tenido oportunidad de participar en varias de las asambleas que tienen, donde se reúnen pues, todos los países con su secretario del Trabajo o su equivalente, con las principales organizaciones empresariales y los principales sindicatos. Hemos visto una tendencia muy fuerte de los sindicatos principalmente, que cada vez, para bien o para mal, dirían algunos amigos, están mucho mejor organizados que algunas de las grandes corporaciones que tienen sus banderas en los distintos países del mundo. Y con esto quiero decir que hay temas muy importantes que se han estado ventilando ahí. Sin duda uno que desarrollaremos un poquito más adelante tiene que ver con el régimen de subcontratación, que sin duda es un tema global que han estado cuidando organizar mejor los sindicatos, tener mucha más participación en la forma en la que se regula este régimen. Y bueno, pues una serie de convenios que han estado a través de los años insistiendo en regular las relaciones colectivas de trabajo de manera prioritaria. Así el caso es que en México, el 24 de febrero del 2017, se reforma la Constitución. Hay un cambio importante en nuestro artículo 123 de la Constitución Federal, que regula en su apartado A las relaciones laborales entre particulares. Hay otro apartado, el B, nada más como referencia, que regula las relaciones laborales entre el gobierno y sus trabajadores. En este caso, en el 2017 se hace una modificación en la Carta Magna, donde incluyen algunas disposiciones que cambian la estructura de las autoridades del trabajo en México. Todavía a la fecha, al día de hoy, estamos en su inmensa mayoría en México con las juntas de conciliación de arbitraje. Recordarán que es un organismo tripartito donde participa como presidente el representante del gobierno y hay representantes de ambos sectores, tanto de los trabajadores como de los empleadores. En este caso ya va a cambiar, inclusive a partir de este año del 2020, en algunas entidades de la República Mexicana, para tener jueces de lo laboral. Desaparece la figura del tripartismo y ahora vamos a tener a una sola autoridad, que es el que decide. Anteriormente recordarán, y como en muchas partes del mundo, existen tribunales del trabajo donde las resoluciones se dictan por mayoría, en escasos ejemplos por unanimidad, con el voto de los tres representantes, del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. En este caso cambia en el 2017, no hay otra modificación que hayamos visto en México. Y posteriormente, y desde mi punto de vista muy personal, de manera sorpresiva, después de tantos años de estar esperando la ratificación de un convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues hay varios cambios importantes en nuestro gobierno federal, inclusive en términos de los partidos políticos que están ahorita administrando nuestro querido México. Y el 28 de septiembre del 2018 se ratifica de manera unánime por el Senado de la República Mexicana el convenio 98, que obviamente habla de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Posteriormente,
En noviembre 30 existe una firma del tratado que ahora conocemos como TMEC, el tratado celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México, como dije al principio, que comenzó a tener vigencia a partir del 1 de julio de este año 2020, con algunos cambios importantes también, nuevas obligaciones laborales derivadas y alineadas a lo que los convenios internacionales establecen, cómo regular las relaciones colectivas, cómo garantizar la libertad de los trabajadores para elegir a un sindicato o a otro. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle un poquito más adelante. Y de qué manera la legislación actual y todos los elementos que rodean estas modificaciones están intentando reglamentar de una manera mucho más efectiva el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, como lo mencioné. El 1 de diciembre del 2018 hay un cambio radical en la administración del gobierno federal. Tenemos un partido de izquierda donde ha hecho algunos cambios importantes respecto a poner realmente atención a aquellas prácticas que hemos tenido por décadas en México y que, bueno, obedecen a un abuso por parte de algunas organizaciones sindicales que realmente no representan a la mayoría de los trabajadores en las empresas. Y bueno, pues la idea es tratar de erradicar esas prácticas negativas, donde algunos sindicatos se han dedicado por mucho tiempo, afortunadamente son los menos, a extorsionar a las empresas para tener contratos colectivos de trabajo sin tener la representación de los trabajadores. Eso también está mucho más regulado con las reformas, con el convenio 98, con el TMEC. Y bueno, el 1 de mayo del 2019 tuvimos una reforma muy importante a la Ley Federal del Trabajo, la que regula el artículo 123, apartado A que mencioné. Posteriormente, el 31 de julio del 2019, se crea un protocolo para legitimar los contratos colectivos de trabajo existentes. Esto es que los sindicatos demuestren ante la autoridad que efectivamente representan a la mayoría de los trabajadores para que esos contratos colectivos de trabajo sigan teniendo vigencia. Hay algunas disposiciones que no fueron modificadas, algunas de ellas relacionadas con los emplazamientos a huelga, donde un sindicato puede emplazar a huelga a una empresa exigiendo la firma de un contrato colectivo de trabajo sin tener la necesidad de demostrar previamente que representa a la mayoría de los trabajadores. Esto permitió que existieran en México contratos colectivos sin actividad sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Contratos colectivos de trabajo que cuentan con un registro ante la autoridad laboral, donde la misma autoridad laboral tiene obligación de rechazar cualquier emplazamiento a huelga en caso de que un sindicato exija la firma del mismo y en caso de que la empresa no tenga registrado un contrato ante la autoridad del trabajo. Esto se prestó a que algunas empresas dijeran, bueno, antes de que me extorsionen, antes de que me vayan a poner una bandera de huelga, yo celebro un contrato colectivo de trabajo con otro sindicato para tener el registro y tener de alguna manera esa vacuna en contra de esas organizaciones sindicales hostiles. Insisto, hay muchas organizaciones sindicales en México muy positivas, con una mentalidad que realmente ayuda a sus representados. Sin embargo, todavía tenemos en México algunas que, pues francamente, no deberían existir. Entonces, serie de disposiciones legales establecen que cuando existe un contrato registrado, la autoridad tiene obligación de rechazar cualquier emplazamiento a huelga que sea por firma, y cuando no existe, bueno, pues le dan trámite y se presta a otro tipo de efectos negativos para el sector empresarial. Entonces, este protocolo establece algunas reglas para que los sindicatos
legitimen su representatividad y que puedan tener validez los contratos colectivos de trabajo que celebrar. Esto se vence en el 2023, estamos en el 2020. Algunas organizaciones sindicales ya siguieron un procedimiento para demostrarle a la autoridad que efectivamente representan a la mayoría de los trabajadores. La inmensa mayoría de los sindicatos no lo han hecho. Y bueno, pues una recomendación inicial, aunque me esté brincando bastantitas láminas, es precisamente revisar cuál es el estatus de nuestra empresa en México y qué es lo que tenemos que hacer para cumplir, en este caso, con este protocolo. Posteriormente, se hace una modificación el 10 de diciembre del 2019 al Tratado Trinacional y se crea un mecanismo laboral de respuesta rápida. Esta es una parte muy técnica que pudiéramos analizar. Yo pensaría que hay otros temas prioritarios. Sin duda es algo importante, pero bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de otros temas que pudieran ser de más interés. El tema del mecanismo pues habla de términos jurídicos, habla de etapas procesales, habla de distintos supuestos legales que pueden darse en este tipo de mecanismos. Sin duda es un tema importante y bueno, pues lo comentaremos brevemente, pero vamos a enfocarnos en otros temas desde mi punto de vista que tienen mayor prioridad en este momento. Respecto de los cambios en materia colectiva y respecto de la reforma constitucional del 2017, hay una reglamentación a la huelga, a los emplazamientos a huelga por firma. Algo les describí hace un momento. Sin embargo, bueno, vamos a tener ahora en México un organismo descentralizado único que a nivel federal va a tener el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de todos los sindicatos. Esto pensamos que es prácticamente imposible que una autoridad federal a la distancia de los kilómetros tenga un conocimiento real de lo que está sucediendo en cada entidad federativa de la República Mexicana. Pensamos también que es un buen intento, un buen objetivo tener idea clara de cuántos contratos colectivos de trabajo existen en México y cuántas organizaciones sindicales. Aún tenemos una laguna importante en nuestra legislación laboral en el sentido de tener claro cuál es el perfil y cuáles son los requisitos que debe de reunir un líder sindical para que le admitan un nuevo registro sindical. Las autoridades seguramente saben quién está detrás de una solicitud de un nuevo registro. Desgraciadamente la ley no obliga a la autoridad para hacer una revisión mucho más importante o mucho más exhaustiva para ver el objetivo principal de ese líder que está solicitando un nuevo registro sindical. Entonces, bueno, pues aquí hemos insistido en un llamado a las autoridades para que tengan el criterio de ver realmente cuál es la consecuencia de estar autorizando cada vez más y más contratos colectivos. Insisto que hay un tema que choca frontalmente entre la parte técnica jurídica que tenemos ahora con el convenio 98 ratificado por México ante la Organización Internacional del Trabajo, ante el Tratado Trinacional de Estados Unidos, Canadá y México, ante la reforma constitucional que tenemos enfrente en esta lámina, y ver realmente cuál es la práctica que encontramos cuando intentamos aplicar estos nuevos elementos jurídicos. Tenemos en México más de 500,000 de contratos colectivos de trabajo, dada la explicación que intenté hacer respecto de lo que pasa en la práctica cuando un sindicato no representa a los trabajadores y si tienen la posibilidad jurídica de obligar a una empresa a firmar un contrato colectivo. De ese más de 500,000 de contratos colectivos, más del 70% no tienen actividad sindical. Entonces, para las organizaciones sindicales nuevas, con líderes hostiles,
que busquen simplemente un beneficio personal, pues el 70% de más de $500,000 es sin duda un pastel muy atractivo. Para todos ellos, la autoridad laboral está consciente de esta realidad que vivimos en México, está luchando por realmente comprobar que los sindicatos y las empresas cumplen al 100% con las disposiciones legales y están intentando también identificar aquellos organismos sindicales que no están cumpliendo y en un momento determinado pues llegar inclusive hasta la cancelación de ese registro sindical y en algunos de los casos pues un riesgo latente de la cancelación de los contratos colectivos de trabajo cuyos sindicatos no demuestren con el certificado de representatividad respectivo que realmente están abogando por la mayoría de los trabajadores. Obviamente hablamos de una libertad de negociación. Se trata de garantizarle a los trabajadores que voten por el sindicato que consideren, inclusive un tema también importante que no están poniendo atención, al menos hasta este momento, las autoridades laborales, algunas de ellas, me refiero en este caso en particular a la federal, donde las opciones que tienen los trabajadores para votar son para escoger un sindicato u otro. No tienen la posibilidad, aunque hemos levantado la mano en distintos foros, para que el trabajador tenga también la posibilidad de no elegir ser sindicalizado. Hay algunos sectores, depende de la naturaleza del trabajo, que realmente los trabajadores o los empleados no están interesados en formar parte de algún sindicato. Obviamente las empresas que tienen una mano de obra intensiva, pues ahí evidentemente la posibilidad es muchísimo más alta que los trabajadores pudieran tener un interés legítimo para estar en las filas de alguna organización sindical. Obviamente tenemos una serie de disposiciones para garantizar o para tener certeza en la firma, el registro y el depósito de los contratos colectivos de trabajo. Los votos son ahora de manera personal, libre y secreta. Hay varios mecanismos que implican que las autoridades pongan atención en que realmente se respete la voluntad de los trabajadores. No hemos encontrado a la fecha un mecanismo que garantice por parte de la autoridad que este voto será, como lo establece la reforma, de manera personal, libre y secreta. Y bueno, ahora este tipo de mecanismos de votación es que realmente los líderes escuchen a la Asamblea de Trabajadores, que cuando van a revisar un contrato colectivo de trabajo estén tocando base con la base, como le decimos en México, con los trabajadores, y que realmente sean ellos los que por mayoría y con este mecanismo de votación determinen si están de acuerdo o no con los términos de la revisión, si están de acuerdo o no con la presentación de un emplazamiento a huelga y si están de acuerdo o no con la elección de ciertos líderes sindicales. He mencionado ahorita muy brevemente la constancia de representatividad y para los efectos de lo que acabo de comentar, del registro de un convenio de revisión de un contrato colectivo, de un nuevo contrato colectivo o de un emplazamiento a huelga. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es el organismo que ahora se va a encargar de todo el registro de los contratos colectivos de trabajo. Obviamente, digo, no voy a leer todas las láminas, creo que no es la idea, sino compartir más bien lo que pensamos y los criterios que se están implementando en nuestro país. Sin embargo, bueno, obviamente esta presentación, con mucho gusto y por conducto de mis amigos de la Academia Mexicana y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se los podemos compartir. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que les decía hace un momento. En materia sindical colectiva, tenemos, como les dije, la ratificación del convenio 98 ante la OIT, donde en estas fechas
se hace esa ratificación, se dice también a partir de cuándo entró en vigor. Y bueno, pues la serie de disposiciones que integran el artículo 98, obviamente se habla de la protección contra cualquier acto de discriminación. Teníamos una cláusula de exclusión donde para formar parte de una empresa, para tener o iniciar una relación de trabajo, era requisito sine qua non formar parte primero de la organización sindical que tenía celebrado el contrato colectivo con la empresa. Igualmente, la cláusula de separación, donde un sindicato le podía pedir a la empresa que separara a esos trabajadores cuando el sindicato así lo determinara, cuando un trabajador hacía algún acto en contra de la organización sindical, el sindicato podía pedir por ese hecho a la empresa que lo separara, que terminara esa relación de trabajo sin su responsabilidad, siendo o era la responsabilidad del sindicato la toma de esta decisión. Otro dato relevante tiene que ver con la administración de los sindicatos, donde está claramente prohibido que las empresas tengan alguna injerencia en la administración tanto de los fondos como de las reglas que rigen esa organización sindical. Hay algunas cláusulas en los contratos colectivos de trabajo que implican que las empresas tengan algunos pagos y algunos beneficios para los trabajadores y para la organización sindical, que eso subsiste, pero todo aquello que implique que la empresa está realmente capitaneando la administración de los sindicatos, pues eso está claramente prohibido. Respecto de las decisiones de los trabajadores, insisto, no existe una claridad, al menos en la interpretación del criterio que están haciendo las autoridades laborales en México a nivel federal, en el sentido de garantizarle al trabajador que si no quiere estar sindicalizado, pues se debería de respetar esta decisión. A nivel global, regresándome un poquito del inicio de mis comentarios, existen 13 organizaciones sindicales globales donde tienen, les comentaba en un principio, una estructura ideológica y económica muy sólida. En este caso vemos el ejemplo de esta red sindical internacional, la International Union Network, donde en todo el mundo tienen algunas organizaciones que son parte fundamental de su estructura. Tenemos en todo el mundo, y estos son algunos ejemplos de los que ven ustedes aquí, y quise enfatizar un poquito en lo que encontramos en México. Y en todo caso, que sepan ustedes que ellos están a nivel global monitoreando cómo se están desarrollando las relaciones de trabajo, principalmente las relaciones colectivas, y ver en qué países del mundo no se están respetando los derechos de los trabajadores. Si ustedes entran al internet y ven, por ejemplo, el portal de Solidarity Network, ven, esto lo vemos aquí en donde tenemos el apoyo económico, ven ustedes o pueden ver las campañas que hacen para que los sindicatos que están en esos países apoyen esas causas y logren a nivel global celebrar contratos colectivos de trabajo macro. Estos contratos colectivos de trabajo existen desde hace muchas décadas y lo que hacen es tener una sola revisión con este tipo de organismos globales donde los mismos hacen una modificación a los contratos y a las condiciones de trabajo a nivel global y tienen algunas cláusulas que obligan a esas grandes corporaciones para celebrar los siguientes contratos colectivos con ellos, independientemente del país y de las condiciones económicas o sociopolíticas que pudiera existir. Tenemos 4 grandes rubros donde tienen en algunos de los casos apoyo de algunas organizaciones globales que defienden los derechos humanos. Me atrevo a decir que en muchos de los casos
son recursos económicos prácticamente inagotables. Las banderas que utilizan son súper válidas. El tema de la abolición del trabajo infantil, de la esclavitud, del respeto de la igualdad, del respeto para que no exista discriminación, los derechos mínimos de salud, garantías como salario mínimo, jornada máxima de trabajo. Vaya, todas esas banderas son muy válidas. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de las organizaciones sindicales que apoyan este tipo de movimientos son sindicatos radicales, son sindicatos que están en contra de la inversión fuera de su país y desgraciadamente y abusando, lo digo con todas sus letras y a título personal, de la buena fe de algunas organizaciones sociales y cristianas, donde dicen, bueno, si se están pisoteando los derechos de los trabajadores, les pedimos que pongan atención para ayudar a este movimiento. Hemos visto en varios países, en varias partes, sin duda en México, que se han apoyado de organizaciones jesuitas desde 1975, donde con alguna literatura que sin duda es pública, pueden encontrar cuál es el matiz que estos organismos sindicales globales aprovechan para influir en la cultura de cada lugar. En particular, en México, tienen ellos unos, les llaman salmos de los trabajadores, donde de alguna forma distorsionan el texto de la Biblia con los mensajes subliminales que quieren utilizar para poner a los trabajadores en contra de las empresas. Entonces, bueno, obviamente hay una parte política que también influye. En nuestro caso en México identificamos a estos grandes grupos, pero bueno, es una red de información ideológica, una red de apoyo económico muy importante, que ahí está. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, pero bueno, es importante recordar que en el resto de la región, sin duda en Latinoamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en la mayor parte del mundo donde hay actividad industrial importante, están este tipo de organizaciones sindicales. Tenemos en México, para aterrizarlo un poquito más a nivel local, un mapeo de las principales organizaciones sindicales. Tenemos algunas que están afiliadas y que son 100% políticas, algunas otras que son apolíticas, que son sindicatos autónomos, sindicatos independientes. En buena medida, estas últimas organizaciones pues han estado dedicadas más a la capacitación de sus líderes, a la capacitación y a la defensa auténtica de los trabajadores. No quiero decir con esto que las otras no lo hagan, pero bueno, algunas son muy ligadas a algunos partidos políticos y, por qué no decirlo, en su momento a algunas autoridades del trabajo, donde se ha visto un cambio importante en lo que teníamos, por ejemplo, en el sexenio anterior y lo que estamos viviendo ahorita. Hemos visto mucha actividad por parte de algunos nuevos sindicatos para tratar de infiltrar a sus líderes o a sus trabajadores en las principales empresas, sobre todo empresas multinacionales que tienen contratos colectivos de trabajo en otras partes del mundo y donde en México están tratando de identificar cuáles son las empresas que no tienen actividad sindical y cuáles son las empresas que tienen conflictos. Les mencionaba ahorita alguna de las estrategias de las organizaciones sindicales globales, es organizar talleres los fines de semana para los principales trabajadores, para los más productivos, para los más eficientes, para los más puntuales y los que son sin duda ejemplo para los demás, capacitarlos, hacerlos llenar una serie de cuestionarios donde al final, bueno, pues les piden los nombres de las empresas, cuántos trabajadores tienen, si conocen y tienen algunos sindicatos, quiénes son los líderes
y al final qué tipo de conflictos tienen para ofrecerles ayuda. La realidad es que normalmente las empresas ponen atención en aquellos trabajadores que son conflictivos y en algunos de los casos, digo, no es un secreto, están monitoreando cuál es la actividad de ellos para ver si se está gestando o no algún conflicto colectivo laboral. Es casi imposible que una empresa se dé la tarea de monitorear qué hacen sus trabajadores modelo. Normalmente es solo en cuanto a los trabajadores conflictivos. Y bueno, la estrategia les ha dado buen resultado porque si alguna empresa identifica esta actividad y toma la decisión de aplicar alguna medida disciplinaria, lo cual es ilegal, tengo que decirlo como es, digo, la práctica y la parte técnica jurídica, pues, insisto, en algunos puntos chocan de frente. Pero bueno, el tema es que si una empresa toma esta decisión, pues el ejemplo que va a dar para los demás trabajadores cuando están viendo que están aplicando alguna medida disciplinaria con un trabajador que es modelo, pues es altamente probable que se pueda generar algún conflicto. En cuanto a la reforma laboral, bueno, pues esto aplica exclusivamente a México. Hablamos al principio de un cambio estructural en la forma de regular las relaciones colectivas de trabajo y la forma y estructura de las autoridades laborales en México. Cambia de manera radical, ya les compartí hace un momento algunas de las reglas y de la forma en la que van a darse los nuevos contratos colectivos, la elección de líderes sindicales, las nuevas revisiones de los contratos colectivos y sin duda los emplazamientos a huelga. Hay un procedimiento muy detallado que conocemos a la fecha como el ordinario laboral. Y bueno, pues cambian un poquito las reglas, principalmente en materia colectiva. En cuanto a la democracia sindical y libertad de negociación colectiva, pues hay un énfasis especial que deriva de esos convenios internacionales como el 98, que les comenté hace un momento. La creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a concentrar a todos los contratos colectivos y los registros sindicales. La constancia de representatividad, donde los sindicatos necesitan al menos el 30% de los trabajadores asistentes al proceso de votación. Aquí, bueno, una interpretación que hemos hecho también tiene que ver con ese 30%, que en algunos de los casos y en un foro que tuvimos al principio de todo con uno de los principales actores en la reforma laboral, que tiene una relación estrecha con la Secretaría del Trabajo, y por obvias razones no lo digo en este foro, pero bueno, es un elemento que estuvo detrás de la reforma y de cómo quedó. Decía que el 30% para él es mayoría. La verdad no, mi lógica no me da para entender que un 30% es la mayoría de los trabajadores, pero bueno, al final del día es lo que tenemos en México y es lo que algunos sindicatos ya han estado optando por tener, precisamente para validar la subsistencia de su registro sindical y sin duda, lo más importante, los contratos colectivos de trabajo que tienen celebrados con las empresas. Los centros de conciliación y registro laboral, bueno, evidentemente hay un énfasis especial en la conciliación. Hay algunos casos de excepción donde no es necesario seguir este proceso para poder presentar o para tener derecho a presentar, en este caso particular, una demanda individual laboral. En cuanto a los actos de injerencia, bueno, ya les compartí hace un momento qué es lo que está cuidando la reforma y lo que están cuidando derivado de esos convenios internacionales que existen, que bueno, en México los que inciden, y esto no lo comenté al principio, son 8 convenios internacionales que ya están ratificados por México
y que sin duda van a obedecer, y en algunos casos ya, a las reformas que tenemos vigentes al día de hoy. En cuanto a los sindicatos no operativos, ya les comenté hace un momento cuáles son las prácticas comunes. Hubo un cambio en el artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo, que habla del tema de la obligación de las, hasta ahora, juntas de conciliación de arbitraje para rechazar un emplazamiento a huelga. Y en este caso no desaparece el artículo, pero lo que sucedió es que si el sindicato emplaza huelga por firma y la empresa tiene un contrato colectivo de trabajo, pero este contrato colectivo no se ha revisado en los últimos 4 años, equivale a no tener contrato colectivo. Luego entonces esa obligación de la autoridad de rechazar el emplazamiento a huelga queda sin efectos. En otras palabras, si no tiene contrato o si tiene un contrato que no se ha revisado en los últimos 4 años, la autoridad tiene obligación de darle trámite a ese emplazamiento a huelga. En cuanto al TIMEC, que es otro elemento que encontramos, que nos da pie para ver qué es lo que tienen que hacer ahora las empresas y qué es lo que tienen que cuidar para cumplir con esas nuevas obligaciones laborales, pues bueno, vienen una serie de disposiciones donde la práctica nos dice que si la organización sindical no está poniendo atención en lo que está sucediendo, la idea es que la empresa se cerciore que está hablando el mismo lenguaje que el líder sindical para dar cumplimiento a estas disposiciones. Si el sindicato no sabe, pues el sindicato no tiene idea clara que tiene que cambiar sus estatutos, que tiene que cambiar la forma en la que debe llevar a cabo los procesos de votación, que tiene que conseguir ese certificado de representatividad, que tiene que validar el registro sindical y validar el contrato colectivo de trabajo para que estos no desaparezcan, pues es un tema que sin duda puede repercutir de manera importante en lo que las empresas están administrando y quieren seguir consolidando y desarrollar en México. Obviamente, estas obligaciones laborales se relacionan a las obligaciones que por muchos años han estado insistiendo ante la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos globales que les mencioné como ejemplo hace un momento, y en todo caso, pues derivado de este tratado, se puede percibir lo que existió detrás o previamente al tratado, a la firma del tratado. Por un lado, tenemos a una Organización Internacional del Trabajo que agrupa las inquietudes de los sectores, que invita a los gobiernos a ratificar estos convenios y que pide que en todo caso se haga una manifestación expresa en las reformas de los contratos colectivos de trabajo, las reformas a las leyes federales del trabajo con respecto a la forma de administrar los contratos colectivos de trabajo y que en todo caso cumplan ambas partes, no ambas partes, las 3 partes, gobierno, empresas y trabajadores, con estas disposiciones que pues el objetivo principal es dar certeza y dar respeto a las garantías individuales de los trabajadores y principalmente al respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en este caso en México. Este tratado tiende también a abordar un tema relacionado con la denegación de derechos cuando una empresa no cumple o viola esta libertad de asociación. Bueno, pues le da cierta prioridad a algunos sectores para que en este caso vean cuáles son los sectores que le dan a México, en este caso, cierta estabilidad económica. Recordarán ustedes que de toda la gama de actividades que existen de empresas en cada país, pues existen algunas que generan un porcentaje
mayor respecto a la economía de cada país. En este caso, en los tres países, estoy hablando de Canadá, Estados Unidos y México, identificaron mediante este tratado cuáles son los sectores prioritarios que son los que generan la mayor parte de la economía en nuestro país. No los voy a leer, pero bueno, pues aquí lo tienen ustedes enfrente. No hace falta explicar mucho, que son los que agrupan la mayor parte de la fuerza productiva de nuestro país. Después tenemos una serie de disposiciones que hablan en resumen de lo que el anexo 23A del TIMEC establece. Esto es un resumen de lo que estoy intentando compartir con todos ustedes. Lo pueden ver mucho más a detalle cuando tengan esta presentación, pero bueno, pues ya hemos hablado de cada uno de estos cuadros un poquito con antelación. En cuanto a tendencias, bueno, evidentemente tenemos varios temas relacionados con los sindicatos. Tenemos algún grupo de nuevos sindicatos, de nuevas confederaciones de trabajadores que están afiliando de manera importante más y más trabajadores. Tenemos a sindicatos convenciendo, no quiero decir presionando, pero todavía tenemos en algunas partes de México organizaciones sindicales que usan algunas tácticas para presionar a los trabajadores y obligarlos, no hay otra forma de decirlo, a formar parte de sus filas. La creación de nuevos sindicatos, ya lo comenté ahorita en cuanto al perfil de los líderes sindicales, que no hay un cuidado especial para poner una especie de filtro y que no se generen más sindicatos hostiles o más sindicatos negativos. El hecho de estar utilizando de manera importante las redes sociales cada vez más y de manera más organizada. Tanto los sindicatos como las empresas están utilizando estos medios para difundir los mensajes que deben llegar a los trabajadores. La inmensa mayoría de los trabajadores tiene acceso a estas redes sociales por el medio que ustedes quieran. Obviamente, el cuidado que debemos tener con las actividades sindicales para tratar de identificar cuando existe un diálogo negativo, un diálogo positivo, cuando hay actos de injerencia. Y bueno, esto que incide mucho más a detalle en la forma de administrar las relaciones colectivas de trabajo y poner atención si en las empresas que en cierto momento nos piden nuestro punto de vista, pues que tengamos claro hacia dónde están las tendencias que se derivan de esos convenios internacionales y de todos los elementos que seguramente en cada país se encuentran. En cuanto a lo que pudiéramos recomendar a una organización sindical desde el punto de vista de la empresa y a los trabajadores cuando encontremos algún cuestionamiento de cómo se están administrando las relaciones, bueno, pues estos son algunos ejemplos de lo que hemos encontrado que hay que poner atención. Lo que no debemos de decir, evidentemente, el hecho de hacer una campaña o algún proselitismo en contra de los sindicatos no es la mejor alternativa. El hecho de que ahora se haya puesto un énfasis especial en las organizaciones sindicales y en su forma de regular sus reglas, procesos internos, integración, votaciones. Bueno, pues eso no quiere decir que las empresas tengan la prioridad o el objetivo de decir que los sindicatos no son una buena opción. Sí soy de la opinión de tratar de orientar o de difundir ante los trabajadores cuál es el terreno nuevo que están pisando y que ellos tomen la mejor decisión. Pero bueno, poner en perspectiva qué es lo que tenemos enfrente ahorita, cuáles son los pros y contras que pudieran existir, dependiendo del lugar donde se encuentre la operación, quizá esa sería la mejor alternativa. En cuanto a lo que sí recomendaríamos decir, bueno, pues el hecho de dar cumplimiento cabal a las políticas de la empresa, estar promoviendo un ambiente positivo
que sepan que estamos cumpliendo y poniendo atención en cada una de las nuevas disposiciones, bueno, pues eso pudiera ayudar a tener un mejor ambiente en la empresa. Obviamente las puertas abiertas y seguir atendiendo las inquietudes de los trabajadores, pues eso no está peleado con las disposiciones que vemos a nivel global, a nivel de las nuevas, de los nuevos convenios ratificados por México y de las nuevas disposiciones. Lo que trataríamos de evitar en un momento dado, pues es lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Esto pensaría yo que no es nuevo, pero consideré que era importante pues, recordarles un poquito lo que deberíamos de evitar. En cuanto a la situación actual, bueno, pues sigue existiendo el procedimiento de huelga que tenemos, sin la necesidad de tener una pre-certificación o un recuento previo para que se pudiera dar trámite un emplazamiento a huelga. Esto todavía no lo tenemos en México como tal. Se siguen admitiendo los emplazamientos a huelga sin verificar todavía el proceso de certificación y lo que les comentaba hace un momento, que los contratos deben de ser legitimados a más tardar el 1 de mayo del 2023. Estamos en el 2020 en este momento y todavía hay tiempo para ello, pero bueno, pues nuestra recomendación es que inmediatamente pongan atención tanto sindicatos como empresas para dar cumplimiento a esto y no estar al 5 para las 12 tratando de reunir la información y seguir los procedimientos. En algunos de los casos, pues hablamos de empresas que tienen varias docenas de miles de trabajadores. En cuanto a recomendaciones se refiere, obviamente es primero tener un mapeo de dónde estamos parados, cuál es la estructura sindical que tiene cada empresa dependiendo de su ubicación, cuál es el plan de comunicación que seguiríamos con los sindicatos y con los trabajadores. En este caso hablo, bueno, mi experiencia ha sido toda la vida laboral de asesorar empresas, sin embargo, en algunos de los casos hemos tenido la fortuna de participar en algunos seminarios organizados por sindicatos, por líderes sindicales, donde lo que se busca es estar hablando el mismo lenguaje, que cada vez entendamos ambos, incluyendo también a la autoridad, cuál es el espíritu de los emprendedores, de las empresas, para ayudar a que juntos podamos crecer y mejorar nuestro entorno laboral y sin duda social en nuestro país. En términos de los contratos colectivos de trabajo, sin duda, bueno, pues ver cuál es el contenido de esos 8 convenios internacionales que les mencioné hace un momento, en particular el que les decía ahorita, para ver hasta dónde puede permear esa información en la redacción de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo. En cuanto a la denegación de derechos, obviamente existen otros convenios internacionales, como el 87, que habla de la libertad de asociación, y donde se insiste en el respeto a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicalización. En cuanto al convenio 98 que comenté al principio, hay un énfasis particular en la no discriminación sindical y en la injerencia de las empresas en la administración de los trabajadores. Esto no es nuevo en la Ley Federal del Trabajo en México. Hemos tenido una serie de disposiciones que prohíben a las empresas participar en la administración de los sindicatos y viceversa. Entonces, bueno, pues ahí el tema de fondo es que la empresa no sea la que tome la última palabra en la administración de los sindicatos. Esto es un poquito más de la mano con los distintos elementos que se encuentran alineados a nivel global con los convenios internacionales, a nivel regional con el Tratado Trinacional, el TIMEC, y con las reformas que a nivel federal, en este caso en México, estamos viviendo. Hay una serie de recomendaciones o de temas que hemos estado desarrollando en cuanto a la revisión de la estructura sindical actual. No lo voy a leer por
por cuestiones de tiempo. Sin embargo, bueno, pues esto nos da pauta para que vean ustedes qué es lo que se puede desarrollar. Esto pudiera aplicar en cada uno de los países que estén participando en este foro en la medida que lo podamos tropicalizar. Pero bueno, les da una idea un poquito más clara de lo que hemos desarrollado para algunas de las empresas que están viviendo las reformas, los convenios y las tendencias que existen aplicables en este caso a México. En una segunda etapa, después de hacer ese mapeo y ese análisis y esos cuestionarios, ¿cuál es el diagnóstico que pudiéramos identificar en cada una de las organizaciones donde nos piden apoyo? Un plan de acción que depende de cada caso. No hay una receta que cure pues, todas las enfermedades en este caso. Aquí tendríamos que hacer un traje a la medida. Dependiendo de cada caso, sería el mapeo, el resultado y el plan de acción que pudiéramos nosotros como practicantes, no quiero decir expertos, de la materia laboral y ver cómo realmente podemos apoyar a quien nos pida esta asesoría, ya sea el gobierno, ya sean los sindicatos o las empresas. En una tercera etapa, pues después de hacer lo anterior, veríamos qué es lo que pudiéramos tomar como conclusiones y qué seguimiento podríamos dar. Esto va mucho más a detalle, dependiendo del caso particular. Esta es prácticamente la parte final de todo lo que intenté desarrollar respecto de lo global, lo regional, lo nacional y lo aplicable a cada uno de los factores de la producción. A nombre del doctor Jesús Naveja Macías, doy a usted la más cordial felicitación por la espléndida conferencia que nos ha presentado, en la que describe con una panorámica de la situación actual que priva en el mundo en asuntos laborales, en los que es usted experto. Seguros estamos que será materia de consulta para operadores e investigadores en la materia. Asimismo, le comunico que he sido instruido para agradecer el apoyo que nos ha brindado el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el ingeniero Rogelio Garza Rivera, y por supuesto la participación del director de la Facultad de Derecho y Criminología, maestro Óscar Lugo Cerrato, y su cuerpo de colaboradores, todos ellos siempre preocupados por la difusión de la cultura jurídica en todos los ámbitos. Y para nuestra audiencia, los deseos de felicidades en las fiestas de invierno que se avecinan, deseando prosperidad para el año 2021.